y estamos en la presencia del Dios Todopoderoso por lo bueno, hermoso y maravilloso que Dios es con cada uno de nosotros, y hoy estamos en la presencia de Dios para adorar y glorificar su nombre. Es un gozo, una bendición de parte de Dios para nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo, poder estar en la presencia de Dios y poder utilizar los medios que tenemos hoy en día. Por ejemplo, las redes que hoy en día tenemos, el Facebook, el YouTube, ¿cómo es? YouTube. Tenemos también ahí, ¿verdad? Para que las personas que quieran escuchar el mensaje de la palabra de Dios puedan ir y también, ¿verdad?, entrar ahí y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, para nosotros es un privilegio, una bendición, como lo he dicho, pero por la gracia de Cristo, hoy vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y para ello vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 37, gloria al Señor. Del versículo 1 en adelante, y leo la palabra de Dios Padre, Hijo, y en la presencia del Espíritu Santo. Amén. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ellos a oír que tenían sitiada, unieron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultéis: he aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían metido en cárcel. Entró pues y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado.
dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaron diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me haga volver a casa del escriba Jonathan, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Padre mío, Señor, en nombre de Jesucristo te damos gloria, honor y honra, Señor. Se haga tu voluntad en nuestras vidas. En tus manos, Señor, nos depositamos, Padre Santo, y que todo se haga conforme a tu voluntad. Que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos permita, Dios, poder, Padre Santo, gozar, Señor, de la palabra rema que tú tienes, Padre Santo, por medio de tu santa y preciosa palabra y de este capítulo, Señor, que hemos dado lectura en esta tarde. Dios, en tus manos estamos y te agradecemos por tu fidelidad en nuestras vidas. Padre Santo, gracias por la salud y la vida de cada hermano, cada hermana que se hizo presente, Señor, en esta tarde en tu presencia y en tu casa de adoración. Oramos, Dios, y pedimos, Padre, que tu favor y tu gracia reine en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, en el nombre de Jesucristo, y que las personas que recibirán el mensaje también, Señor, sean bendecidas, cuidadas y guardadas por ti, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, en tus manos nos depositamos, y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, reprendemos todo lo que no viene de parte a ti en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y gracias porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y somos tu pueblo para alabanza, honra y gloria de tu nombre. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Y la iglesia del Señor dice: amén. Que sea palabra de Dios con D mayúscula y no de hombre. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El tema que vamos a compartir se titula: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Así que el rey Sedequías era el rey puesto por el Señor para que gobernase en Judá. Todo rey que gobernaba tenía que regirse y guiar al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Por eso los profetas estaban puestos de parte de Dios para que, así como el rey tomase malas decisiones, pudiese ser respaldado por Dios, pero ese rey tenía que obedecer la palabra de Dios. Cuando el rey no obedecía la palabra de Dios o desobedecía la palabra de Dios, el pueblo sufría las consecuencias. Amén. Así es que encontramos a un varón llamado Sedequías que tenía 21 años de edad. Era un joven que gobernó en la ciudad de Judea, gloria al Señor, pero que no hizo lo agradable delante de los ojos de Dios. En otras palabras, no fue un buen rey, fue un rey malo, porque no obedeció el mensaje de Dios, no dándose cuenta que él tenía a sus espaldas todo un pueblo y varios pueblos, él como rey. A lo mejor se llenó su corazón de orgullo, de vanagloria, al encontrarse que tenía dominio y poder para poder guiar y dirigir a la nación. Cuando alguien que es puesto por Dios no se rige a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, y no se apega a la palabra de Dios, tiene problemas. Y el primer problema que tiene es con Dios. Por eso todo aquel que Dios lo ha constituido para poder ejercer y llevar a cabo su obra de este lado de esta vida, hablo de la obra de Cristo, tiene que apegarse a lo que dice la palabra de Dios. Todo rey tiene que ceñirse y enseñar al pueblo lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando se desobedece a Dios hay problemas. Comienza el desorden,
Primero el desorden comienza por la cabeza. Una vez que el desorden está en la cabeza, el cuerpo está afectado. Pero si la cabeza está centralizada, si la cabeza que gobierna está siendo centralizada, puesta por Dios y camina a la luz de la palabra, quiere decir que el respaldo del pueblo tiene la protección de Dios. Porque la obediencia nos trae bendición y éxito y nos permite estar dentro de las promesas que Dios tiene en su palabra. Pero este rey, Sedequías, hizo lo incorrecto delante de Dios. Esto nos sirve a nosotros una reflexión como iglesia y como pueblo al poder mirar esta escritura. ¿Verdad que es importante obedecer a Dios y no hacer lo que nosotros consideremos que debemos de hacer? Amén. El Señor nos ha constituido a la iglesia reyes y sacerdotes llamados a ministrar en la presencia del Señor. Por eso la palabra de Dios nunca pasa de moda. Estos ejemplos están en la escritura para que nosotros como pueblo mejor obedezcamos a Dios y caminemos bajo la bendición de Dios. Amén. Gloria al Señor. Esta petición por ruego y necesidad de oración de un rey llamado Sedequías, último rey de Judá, y envía este mensaje al profeta Jeremías con el único propósito que Dios le hablara debido a la situación que iba a acontecer en Jerusalén. Sedequías o Sedequías es un personaje bíblico que fue el último rey de Judá antes de la destrucción de este reino a manos de los babilonios. Se decía que es el mismo Sedequías, había sido nombrado por el rey de Babilonia, amén. Por el rey de Babilonia había sido nombrado rey para esta ciudad o esta ciudad de Judea, amén. El rey Nabucodonosor lo había instalado como rey ahí a él para que él gobernase el pueblo, pero él no estaba obedeciendo lo que Dios mandaba decir por medio del mensaje que Jeremías le daba. Así como Sedequías, hay muchas personas dentro de las congregaciones que no quieren obedecer el mensaje de la palabra de Dios. Y esto es un vivo ejemplo para que nosotros comprendamos que es mejor obedecer y no desobedecer. Cuando desobedecemos, nos enfrentamos contra Dios. Y cuando obedecemos, estamos bajo la bendición de Dios. Fíjese bien usted. Cuando desobedecemos, estamos en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando obedecemos, estamos bajo de la bendición de Dios. Así que el Señor utilizaba al rey Nabucodonosor para que estuvo gobernando y era uno de los ejércitos más poderosos que había, los del rey Nabucodonosor. Pero había instalado a Sedequías como rey. Era un joven. A veces, como se dice muchas veces, que es peligroso, pues poner gente neófita muy, ¿verdad?, joven, a cargos muy fuertes, porque no sea que vaya a trastornar, ¿verdad?, primeramente su vida y después a otras personas. Amén. Se necesita gente a la cual Dios, ¿verdad?, prepara y capacita para poder ejercer y poder tomar dirección en cargos dentro del pueblo de Dios. Y a veces Dios ha dado la oportunidad a gente de que esté llevando cargos y hay gente que pelea contra la autoridad y está peleando contra Dios mismo. Ya puede ser tu padre, tu hermano, un familiar, quien sea, pero tienes que respetar la autoridad que Dios tiene establecida en ese lugar, porque te estás enfrentando con Dios mismo. Amén. Y acuérdese que por todo se le va a dar cuenta al Señor. Sedequías tenía que rendir cuentas a Dios por lo que estaba haciendo. Amén. Gloria al Señor. Así es que Sedequías había sido nombrado por el rey de Babilonia el sitio de Jerusalén en 591 antes de Cristo, y Nabucodonosor II
es el soberano babilónico más conocido en la cultura occidental. De su mención en la Biblia, dado que tomó 2 veces la ciudad de Jerusalén, en el año 597 antes de Cristo y en el 587 antes de Cristo. Dice, destruyó el reino de Judá y deportó a muchos de sus habitantes a Babilonia. Por eso, ¿verdad?, se le titula Nabucodonosor II, porque 2 veces Dios lo envió a que Jerusalén o Judá, ¿verdad?, fuese sitiada por él. ¿Usted se acuerda que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los babilonios? Dios utilizó la vara, utilizó al rey Nabucodonosor. Cuando usted y yo no hacemos lo recto delante de Dios, Dios tiene que ordenarnos a nosotros. Dios va a usar muchos medios para ordenarlos. ¿Por qué? Por amor. Dios, a quien ama, corrige, exhorta. Con amor. Amén. Así que cuando alguien no gobierna bien, Dios se encarga de llevar a cabo su obra en la vida de esa persona. Amén. En este tiempo eran reyes, pero en estos tiempos de hoy puede ser evangelistas, profetas, maestros, evangelistas, maestros, profetas, pastores y apóstoles. Por eso cuando Dios llama a alguien, ese alguien tiene que enseñar al pueblo lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Amén. Y Jeremías hablaba de parte de Dios e instruía al rey, pero el rey, como él tenía el dominio, quería hacer lo que él decía. Y el problema y las consecuencias venían sobre el pueblo que él gobernaba. Así que es mejor gobernar bajo la voluntad de Dios, para poder estar bajo la bendición de Dios, para que el pueblo esté siempre protegido por el Señor. Con poco, con mucho, Dios se glorifica siempre. Porque aquí vemos mucho más de la promesa que Dios ha dicho. Y hoy estamos en su presencia porque Dios lo ha querido así. Dice así Jeremías 37:1. Gloria al Señor. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Amén. Quiere decir que Nabucodonosor lo constituyó rey en ese lugar, lo estableció. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Menudo problema tenía este hombre, porque miraba de menos el mensajero del Señor. Pero claro, un nivel como el de Jeremías, no cualquier hoy en este tiempo lo tiene. Amén. Gloria al Señor. Tremendos hombres de Dios. Ahí los vamos a ver cuando lleguemos allá, a los cielos. Ahí está, ahí los vamos a conocer, esos profetas del Señor. Aleluya. Siguiente, número 3, dice: y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Quiere decir que Sedequías ya sentía los pasos y que su reino iba a ser estremecido. Pero Dios ya se lo había mandado a advertir por medio de Jeremías, pero no quería obedecer. Y cuando se sintió con la soga en el cuello, dijo: ruega por nosotros a Jehová Dios. Así hay mucha gente, está dentro de las iglesias, pero a veces no quiere obedecer a Dios. Pero Dios quiere que usted y yo lo obedezcamos porque Él tiene amor por cada uno de nosotros. Los beneficios de Dios son de bien para nosotros. El Señor quiere que nosotros permanezcamos siempre fieles a Él. Usted y yo no seguimos a hombres. Usted y yo seguimos a Cristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre, amén. Entonces el amor de Dios siempre está reinando en la vida de su pueblo, y Dios quiere un bien para aquellos que Él ha puesto a gobernar. Dios quería un bien para Sedequías, pero como no había aprendido a escuchar la voz de Dios, entonces él hacía lo que él quería. Soy rey y este profeta que viene aquí, yo no le hago caso, voy a hacer lo que yo quiera. Con un ejército de personas ahí y haciendo lo que él deseaba, pero cuando sintió que lo sitiaron,
ahí fue lo bueno. Ahí corrió a Jeremías, con muchos cristianos. Cuando estamos bien nos olvidamos del Señor. Y cuando ya no podemos, ahí venimos a buscar a Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Desecharlos? No. ¿Corregirlos? No. Hablarles con amor de parte de Dios. Porque Dios a quien ama lo exhorta, hermano. Y Dios lo exhorta por medio de la palabra a veces. No hace falta ni que yo esté con una persona hablando tanto en la oficina. El Señor, el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Cristo. Sedequías, el rey de Judá, tenía 21 años cuando comenzó a reinar. ¿Dónde encontramos eso? En 2 de Reyes 24:18. Miren lo que dice. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. ¿Cuántos años tenía? 21 años. Era un jovencito con semejante responsabilidad encima. Pero no, a lo mejor no había temor de Dios en su corazón. Hay muchas personas que están dentro de la congregación y son jóvenes y a veces no tienen temor de Dios y a veces sí hay temor de Dios. Pero fíjese que este joven se había trastornado y había hecho a un lado el mensaje de Dios. Qué triste es cuando por ser joven, ¿verdad? Y por tener dominio y tener muchos bienes y poseer muchas cosas, ¿verdad? Y qué triste es no recibir consejos muchas veces de otros que han vivido a lo mejor más que nosotros. Pero qué mejor consejo del de la palabra de Dios. La edad de Sedequías no era igual que la edad que tenía Jeremías. Jeremías era un hombre ya de años y el Señor era un profeta de Dios. Y Dios se lo había puesto a la par a él para que él caminara y gobernase conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Pero no lo estaba haciendo así. Entonces Dios tuvo que ordenarlo. Amén. 21 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Sedequías fue un rey muy malvado, no obedecía a Dios ni le hizo caso al profeta Jeremías cuando éste le dio mensaje de parte de Dios. Amén. En 2 de Crónicas capítulo 36 versículo 11 al 21 vamos a leer. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló. Y mire las características y por qué le digo que es un rey malvado. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, que era la máxima autoridad, al cual había, dice, jurado por Dios y endureció Sedequías su cerviz, su corazón, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Fíjese bien usted. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, el pecado, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Se fija? Porque a veces en la iglesia no hay que dejar hacer muchas cosas a la gente, porque se contamina todo. Y tenemos que poner un orden siempre en la casa del Señor y en nuestras vidas y en nuestros hogares. No podemos dejar de hacer la gente que ellos quieran en la casa del Señor. Porque todos vamos a ser responsables de eso. Amén. Gloria a Cristo. Y Jehová, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios siempre envía el mensaje antes, porque Dios tiene siempre misericordia de su pueblo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Fíjese bien. Por lo cual
trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Pero Dios le había enviado el mensaje a este pueblo, a este rey, pero ellos se burlaban. Hay muchos que han entregado la vida a Cristo. Hay muchos que han conocido de Dios y se han apartado. Y cuando alguien les habla de Cristo se burlan. Y las consecuencias son catastróficas sobre alguien que ha conocido a Dios y se ha apartado del Señor. Cuando se le habla se burla. Y mire, y dice la Escritura que no había ya más remedio porque estaban afectados y contaminados. Gloria al Señor, amén. Usted dirá, pero bueno, ¿y eso de qué me habla a mí? Si eso fue un caso que sucedió, es un espejo para que nosotros como pueblo no lo contaminemos y no hagamos cosas que no le agradan a Dios. Amén. Cuando usted mire que va a un lugar y mire usted cuánto destrozo hace y cuántas cosas, usted huya de esos lugares. Es un peligro. Contaminación total. Gloria al Señor. Vamos a mirar en Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas, dijo Jeremías, y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Se fija usted? Que Jeremías ya lo había profetizado, pero ellos no habían obedecido. Dice el 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Amén. Sea que el Señor también tenía una reprensión para el rey Nabucodonosor. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le llamó la atención a Nabucodonosor? Porque se creyó, tenía un gran, tremendo ejército, enorme, uno de los más grandes del mundo. Y se sintió con tanto poderío y dijo: aquí yo soy el rey y amo. Y no sabía que era Dios que lo utilizaba a él. Y que Dios lo utilizaba a ellos como vara para corregir a los demás reyes, a las demás naciones. Y un día se engrosó su corazón y se quiso creer. A lo mejor se le olvidó que él era alguien que Dios lo había puesto ahí para que gobernase, pero su corazón se engrosó. Se llenó de orgullo, a lo mejor de muchas cosas, y Dios tuvo que tratar también con él. ¿Ustedes se acuerdan de eso, lo que es la Escritura? Jeremías 29, 10 y 13. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os avisaré. Dice, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Gloria al Señor. Dice,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué pensamientos tiene el Señor? De bien y no de mal. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que el Señor no es malo. Hemos leído lo que hizo porque era necesario hacerlo. Amén. Sobre este pueblo, para corregirlo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Amén. Falta el versículo 12, ¿no? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque claro, si ya había sido azotado, entonces el pueblo se había vuelto al Señor. Pero a veces no hace falta mostrar a un Dios tan como que fuera malo, porque Dios no es malo, sino mostrar a un Dios que tiene palabras de bien y no de mal. Un Dios que siempre está dispuesto a escuchar y a oír las oraciones de nosotros. Cuando aún que le hayamos fallado a Él, el Señor siempre, ¿verdad?, tiene palabras de bien y no de mal para nosotros. Amén. Gloria al Señor. 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo se debe buscar al Señor? De todo vuestro corazón. Amén. Es importante reconocer la condición de pecado en la que se ha caído, y este hombre no había querido reconocer. Amén. Gloria al Señor. Jeremías 37:3, que ya lo he leído. Amén. Donde estamos con la predicación. Amén. Dice, y la petición de oración de Sedequías revela una ironía peculiar entre muchos que no escuchan la palabra de Dios ni oran, pero que piden a los verdaderos creyentes que intercedan por ellos en tiempos difíciles. Usted se ha encontrado con gente que está pasando momentos difíciles y viene a usted como cristiano y le dice, por favor, ayúdame a orar, o pide oración en la iglesia por mi vida, por un hijo, por un familiar. Amén. Y nosotros tenemos que orar por ellos. Amén. Por supuesto, sí, tales personas nos piden que oremos por ellos. Debemos hacerlo porque en la providencia, oígase bien, de Dios, esto puede conducir a su salvación en esa persona que está pidiendo oración y tiene necesidad. Porque la providencia de Dios es que usted como iglesia y como pueblo del Señor que somos, debemos de orar por ellos. Amén. ¿Tal eso? Gloria al Señor. Sin embargo, estas peticiones de incrédulos, gente que no ha conocido a Dios, amén, normalmente son un último recurso que pone de manifiesto su propia muerte espiritual. Tristemente, cuando estas oraciones sean respondidas, estas personas normalmente vuelven a su antiguo rechazo de Dios. Por tanto, oremos por las circunstancias y por sus almas. Por eso la iglesia, Dios tiene constituida su iglesia para que también oremos por la necesidad de las personas. Amén. Gloria al Señor. 4 y 5 de Jeremías 37. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Amén. 5. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ellos a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. ¿Quiénes se retiraron de Jerusalén? Los babilonios. Escucharon que el ejército de Egipto venía para rescatar o ayudar a Sedequías. Amén. Pero de nada sirvió eso, porque Dios dio la orden al ejército de Egipto que se volviese otra vez a su casa. O sea que todo dominio y todo reino está en las manos de Dios. Si Dios quiere, envía. Si Dios no quiere, no envía. Todo lo que usted y yo podemos poseer y podamos o querramos nosotros obtener, procede de la mano de Dios. Fíjese que usted y su servidor podemos moverlos a cualquier lugar.
Pero a veces no vamos bajo la voluntad de Dios, sino vamos en desobediencia. Y lo que vas a toparte con la pierna y los dientes en otro lugar. Por ser un desobediente. Por mucho que tú digas, yo me muevo, agarro por aquí, agarra para donde tú quieras. Pero ya Dios se encargará de ubicarte en el lugar que te debe de tener. O te hace el Señor recapacitar y te dice, hey, volvé donde te detenía. Donde te tenía, vuélvete allí. ¿Sabe por qué? Porque cuando salimos fuera de la voluntad de Dios y hacemos lo que nosotros queremos, nos encontramos en contra de la voluntad de Dios. Todo que se mueve bajo la voluntad de Dios va bajo la bendición de Dios. Y este varón no se movía bajo la voluntad de Dios, porque no obedecía el mensaje de la palabra. Como hoy en día muchas personas vienen a la iglesia, escuchan el mensaje de la palabra y siguen viviendo la vida y hacen lo que ellos quieren. Bueno, en aquel día va a tener que dar cuentas y le va a decir, Señor, no hay excusas, yo te hablé, te expliqué y te enseñé por medio del mensaje de mi palabra y no obedeciste. Amén. Acuérdese, podemos ser muy viajadores para todos lados donde querramos, pero va a llegar un día que vamos a palmarla, vamos a morirlos. Y ese día viene. Por eso hay que andar bajo la voluntad de Dios y bajo la bendición de Dios. Gloria al Señor, amén. Gloria a Cristo. Dice ahí, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ellos a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. O sea, los caldeos tenían sitiada Jerusalén. O sea, la palabra que el profeta Jeremías había dado y se estaba cumpliendo sí o sí. Aunque los matéis, dijo Jeremías a ellos, y queden unos vivos, igual le van a meter fuego a esta Jerusalén. Y así fue. Así fue. Amén. Durante todo este tiempo, Egipto, buscando recuperar el poder, fue una amenaza para los babilonios y forzó a Nabucodonosor a desviar su atención de Jerusalén, porque venía el ejército de Egipto, y fíjese que este ejército forzó al rey Nabucodonosor, a los babilonios, a que se fueran de las, óigase bien, del cerco de la ciudad de Jerusalén, que se fueran, porque escucharon que venía Egipto, venía un ejército fuerte también. Pero Egipto salió, pero Dios dijo, porque Dios había dado una palabra por medio de Jeremías, y Dios dijo al ejército de Egipto, volveos a vuestra casa, volveos ahí, porque tiene que cumplir lo que yo he dicho, porque ahí tengo un profeta mío, un hombre que mantiene en oración, un hombre que yo lo tengo ahí y yo soy quien lo tengo establecido en ese lugar. Y esa palabra que él ha dado, esa palabra no va a volver vacía, esa palabra se va a cumplir. Jeremías no hablaba porque de su regalada gana, hablaba de parte de Dios. Y cuando un hombre predica la palabra y habla de parte de Dios, aunque tú no quieras creerlo, llegará el tiempo que por tu desobediencia vas a llegar a lo que se te está diciendo hoy en día. Y luego Dios te va a recordar, ¿te acuerdas que yo te dije? Pero como no obedeciste, entonces ahora son las consecuencias. Al Señor no se le escapa nada, hermano. Nada se le escapa. Y fíjese que el rey Sedequías deseaba escuchar una palabra que alimentara su necesidad, que le hablara a Jeremías con palabras bonitas como otros profetas le hablaban. Hoy vas a ser muy bendecido, el ejército de Egipto vendrá a rescatarte. Y Jeremías le decía, ¿sabes qué? Dios ha dicho esta palabra y la va a cumplir. Aunque los babilonios, aunque matéis al pueblo de los babilonios, se levantarán aún heridos y le meterán fuego a esta ciudad. Era la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías. Sí o sí, se iba a cumplir. Y se cumplió. Gloria al Señor, amén. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjese bien, durante todo este tiempo, Egipto, buscando recuperar el poder, fue una amenaza para Babilonia y forzó a Nabucodonosor a desviar su atención de Jerusalén. Sin embargo, el propósito de Dios
de usar Babilonia con su siervo no podía ser frustrado. Egipto finalmente no sería de ninguna ayuda a Judá. No era ninguna ayuda porque había una palabra que Dios había dado ahí. Siendo destinado también a caer. Óigase bien. Este reinado iba a caer porque Dios había hablado por medio de Jeremías. Amén. Bueno, escuchamos, vamos a mirar el versículo 6 del 37. Dice así. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo. Fíjese bien ahí. Entonces, dice así. La respuesta de la oración que le pide el rey Sedequías al profeta Jeremías. Y aquí en el versículo 6 dice que vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo. La respuesta de Jeremías hacia el rey Sedequías a lo mejor no fue muy agradable. Porque Jeremías no le hablaba bonito al oído, oígase bien, al rey Sedequías. Y el profeta Jeremías, él hablaba de parte de Dios. Y si le gustaba a la gente o no le gustase el mensaje que él daba, él no se preocupaba porque él estaba seguro que el mensaje que él hablaba, lo hablaba de parte, fíjese bien, de Dios. Cuando nosotros predicamos el mensaje de la palabra, cuando hablamos de parte de Dios, no debemos de tener temor. Porque si Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces no hay de qué preocuparse. Cuando estamos hablando la verdad. Preocúpese cuando usted diga muchas falsedades y muchas cosas raras. Hay que preocuparse. Pero si se habla la verdad, no. Cuando habla de parte de Dios. Y la respuesta de Jeremías a Sedequías, dice, fue algo que en la vida del rey lo tenía Jeremías como algo malo, que nunca le hablaba bien, solo mal. Pero no no entendía porque había desobedecido el mensaje del Señor. Él quería que le dijese que Jeremías no podía decir algo que Dios no lo había enviado a decir. Rey, ponete en orden. Va a ser sitiada Jerusalén. Tu reino ha caído. Y no le gustaba al rey, se ponía bravo. Hay gente que el Señor le habla la verdad y ni te quieren ver la cara. Y peor que te hablen en el transcurso de la semana. ¿Para qué te van a hablar? Y no te quieren porque les dije la verdad. ¿Y es así? Si el Señor Jesucristo no lo quisieron por hablar la verdad. A Jeremías sufrió muchísimo también. Todos los profetas del Señor sufrieron. Amén. Gloria al Señor. En el versículo 15, fíjese lo que dice. 15. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y alzaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían la habían convertido en cárcel. Ahí había llevado, este rey había mandado a llevar al profeta Jeremías. Amén. Pero fíjese que antes está el versículo 7 y el 10. Lo voy a leer, que dice allí, 7 y 10. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí, que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Ya ya no le gustó al rey. ¿Cómo dice este hombre? Óigase bien. Y mire lo siguiente. Gloria al Señor, amén. Del 7 al 10, ¿no? Dame 8, 9 y 10. Y volverán los caldeos y atacarán, fíjese bien, esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos, diciendo sin duda sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán, dijo Jeremías. O sea, aquellos decían, ya los caldeos se apartarán de nosotros. Jeremías dice, no os engañéis que no se apartarán. Porque aún, óigase bien, aún cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán
esta ciudad a fuego. ¿Se había cumplido la palabra que Dios había dado por medio del profeta Jeremías? Sí. Jerusalén fue quemada y el pueblo fue llevado cautivo. Los babilonios se lo llevaron. Gloria al Señor. Si la cabeza está afectada, el cuerpo está dañado. Amén. Y ahí es donde leemos el versículo 15 del mismo capítulo. El 15, por favor. Y los príncipes se airaron, porque como ya había dado esa profecía a Jeremías, y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron, mire, y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Como no les habló bonito, dijeron los príncipes, te vamos a pegar una paliza. Hay gente que quiere que le hable bonito al oído, que le contemples el pecado. Aquí no estamos contemplando el pecado a nadie. Aquí es la verdad. Es que es así. Amén. La verdad es la verdad de Dios. Gloria a Cristo. No vamos a andar ahí sobando. No. No, hermanos. Tenemos amor y por amor te hablamos la verdad. Y el que te tiene amor te habla la verdad. Nunca te habla una falsedad ni una mentira. Jeremías fue sacado de la cárcel por medio del rey Sedequías. Y en el 17 dice, del mismo capítulo, el rey Sedequías envió y sacó y le preguntó al rey, el rey secretamente en su casa, y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Mire bien, qué hipocresía. Hay palabra de Dios para mí. Y no obedecen al Señor. Y este no lo obedecía, era hipócrita. Hay palabra de Jehová para mí. Hay gente que siempre anda buscando que le den una palabra. Y no tiene la palabra, pues. Está la Biblia. Está la palabra del Señor. Y luego van a un lugar y le dicen mentiras y un montón de mentiras. Y ahí viene cargado de mentiras. Porque hay gente que le gusta que le digan mentiras. Y Jeremías dijo, ay, y dijo, mas en mano del rey de Babilonia serás entregado. Esa era la palabra que tenía. ¿Serás entregado? No hay escapatoria, hijo. Cuando nosotros nos apartamos del rey del Señor, nos encontramos frustrados fuera, no obedeciendo a Dios, obedeciendo otras cosas. Y qué triste es estar apartado de Dios por la dureza en el corazón y por la desobediencia. Y así se encontró aún andaba buscando a Jeremías para que le diera palabra. Hay hermanos que le falta madurar. Siempre anda, hermanito, ¿qué palabra tiene para mí? Yo te digo, agarra la Biblia y pregúntale a Dios qué tiene para tu vida. Gloria a Cristo, amén. Ahí está la palabra del Señor. Por sus propios intereses y le hace una pregunta, lo saca a la cárcel por los propios intereses del rey Sedequías y le hace una pregunta al profeta Jeremías y le pregunta secretamente en su casa y le dice, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay, pero sí, agárrate. Y dijo, más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. El profeta Jeremías pregunta también, ¿qué pecado yo para que me envíes a la cárcel? Le dice Jeremías, ¿he pecado yo para que me envíes a la cárcel? ¿Qué pecado hice? Y hay muchas personas que están metidos con Dios. Y a veces dicen, Señor, ¿qué cosa he hecho mal para que a mí me pase esto? ¿No ves que los hombres de Dios siempre sufrieron? Las mujeres de Dios también, hermano, todos somos un proceso del Señor. Este no es un camino de rosas. Es un camino de espinas, señores, señoras. No es fácil. Y le dice Jeremías, ¿en qué pequé yo, rey, para que me haya metido en la cárcel? Jeremías, a lo mejor será que estaba tan inconsciente de que no había captado que por hablar la verdad, hablar de parte de Dios, le estaba pasando todo eso. ¿Qué importa pues sufrir de este lado de esta vida? Si cuando ya partamos, tendremos nuestra mayor recompensa que Dios tiene para cada uno que lo amamos y le servimos a Él. Alabado y bendecido sea su nombre, amén. Gloria al Señor.
En el versículo 18 dice, dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? Oiga, fíjese bien, ¿en qué? Mire lo que dice en el 19. Y luego dijo Jeremías, bien, me habéis metido en la cárcel, me habéis azotado. Y dice, Jeremías dijo, ¿y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo? ¿Dónde están? ¿Por qué te han dejado solo? Porque a lo mejor te dieron una profecía falsa. Ya sé, hay gente en las iglesias que les dicen profecías falsas y quedan en el aire. Y después quieren pelear contra Dios por no escudriñar lo que dice la palabra del Señor. Porque prefieres escuchar a otro que te dice mentira o a alguien o la palabra de Dios que te dice la verdad. No vendrán, dice, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra. Habían dicho los falsos profetas. Y Jeremías le dice en la misma cara, ¿y dónde están tus profetas? Que decían que no iban a venir los babilonios aquí. Y ahora ya los tenés ahí. Te han sitiado. ¿Y ahora qué? Estás encerrado. Prepárate que la espada viene sobre Jerusalén. Y llegó, hermanos. Para este tiempo envía una manada, o había una manada de profetas falsos. Jeremías dijo, ¿dónde están vuestros profetas que os profetizaban que no vendría el rey de Babilonia contra vosotros y contra esta tierra? ¿Dice bien? Muchos hombres de ellos fueron, dice, despreciados por servir a Dios. Jeremías fue uno de ellos que fue despreciado por servir a Dios Todopoderoso. Y entonces Jeremías, por hablar de parte de Dios la verdad, óigase bien, fue dejado fuera en el patio como alguien que no tenía ningún valor, pero Dios estaba con el profeta Jeremías. Lo dejaron en el patio y usted sabe a lo mejor el frío que hacía ahí, y ahí lo dejaron en el patio. Ni tan siquiera en la cárcel, pero Jeremías prefería estar ahí y no estar encerrado en aquella cárcel donde la casa de Jonathan. Prefería estar en el patio ahí, porque allá no la pasó bien, pero sí estaba ahí sufriendo. Y hay gente que no quiere sufrir, hay gente que no quiere ayudar a la obra, hay gente que no quiere meter el hombro en la obra del Señor. Pero Jeremías estaba dispuesto, contra viento y marea, dice, yo serviré al Señor. Amén. 20. Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, dijo Jeremías, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonathan para que no muera allí. ¿Y el otro? Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Jeremías no es como usted y su servidor, que tiene usted su platito de comida calientito y lo come por la bendición de Dios a la hora que Dios se lo da. Como todas las panaderías de aquí de la ciudad de Barcelona, que a última hora tope, les sobra comida y algunos la botan, pero otros se la dan a la gente que la coman. Jeremías tenía que esperar que de lo que sobrase le diesen para que comiese, señores. Y usted y yo, que muchas veces hasta a usted se le olvida orar cuando Dios le pone un plato de comida en su casa. No 1, 3, 4 y hasta ver cuántos. Y a veces usted ni ora, es mal agradecido con el Señor. Ni se acuerda de orar, de tanta el hambre que lleva que comienza a hablar. Mire, hay unos que no, pero no están pero ni 3 minutos cuando han barrido el plato. Oiga, comamos en paz. En paz, oremos a Dios. Y comamos tranquilos. ¿Para qué comer tan a prisa? Hay gente que como que lleva un cohete encima, que es la que le pone el plato. Barre con todo. Si es posible le tira un lengüetazo ahí. Oiga, Jeremías sufría, hermano.
Puestos en pie, gloria al Señor, amén. Dele aplausos al Señor. Aleluya, bendito sea su nombre, amén. Gloria a Dios. Padre mío, Señor, que habitas en los cielos, gracias por el mensaje de tu preciosa palabra, Señor. Gracias por habernos enseñado, Señor, por medio, Padre Santo, de tu santa y preciosa palabra, Señor, esta historia, Señor, acerca del profeta Jeremías y cómo nos enseñas, Padre Santo, la importancia que es hablar y predicar el mensaje de verdad, Señor. Alabado y bendecido es tu nombre. Deseamos, Padre, siempre obedecerte a ti, Señor, Padre, y poder, oh Dios, quitar de nuestros corazones, de nuestras mentes, Padre, de nuestro cuerpo, Señor, aquella falta, Padre, de respeto hacia ti, Señor, porque a veces tan ligeros somos para hacer cosas, oh Dios, y aun cuando vamos a sentarnos a la mesa, Padre Santo, hay gente que no te da ni gracias, Señor, ni ora por los alimentos. Padre mío, Señor de la gloria, en tus manos estamos y te agradecemos por lo precioso y maravilloso que tú eres. A ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice... Bien, nos despedimos hasta mañana, si Dios lo permite, estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Shalom, la paz de Dios.